Bien, y le damos la bienvenida a Claudio Lozano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ahora, vos tiraste al ruedo algo que dijeron varios hombres del gobierno nacional que no iba a suceder, que es extender este aporte más allá de que se había anunciado que era por única vez. Vos decís, hay que seguir pagándolo en la medida que la pandemia siga vigente. ¿Por qué? Hay varias cosas que se dijeron. Te diría que se elaboró una estrategia para el año 2021 y un presupuesto para el año 2021 sobre un conjunto de hipótesis que no se cumplieron. La primera hipótesis que tenía el presupuesto nacional 2021 era que la pandemia iba a estar controlada. No lo está. Tenemos una segunda ola que es peor que la primera. La segunda cosa que había es que se confiaba en que el proceso de recuperación de la actividad económica iba a tener un impacto en términos de empleo y de ingresos que iba a morigerar los niveles de pobreza y de indigencia en la Argentina. La evolución de los precios, la dificultad para que los formadores de precios se acomoden a las pautas de la política económica, dio como resultado que eso no ocurrió. Ha habido recuperación de la actividad económica está en los niveles prepandémicos, pero la pobreza está todavía en los mismos niveles del peor momento de la cuarentena estricta. Consecuentemente, ni socialmente ni en términos de pandemia la situación es la misma. Por lo tanto, hay que revisar las cosas. O sea, y en este sentido, la revisión implica que hay que repensar cómo se llega a los sectores populares. Ahí viene la discusión de por qué sacamos el IFE y por qué debería volver. Para vos debería volver. Nosotros tenemos una propuesta que mejora el IFE, que es lo que le planteamos al presidente en la reunión, que es un ingreso básico universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo, equivalente a la línea de indigencia que mide el INDEC para el adulto mayor. También es una propuesta. El ingreso universal también es una propuesta de Arroyo. Arroyo, desde antes de ser ministro, viene hablando de eso, lo ha dicho acá. ¿Qué hemos pasa discutido con la eso, propuesta digamos? mucho con el ministro Arroyo y tenemos un acuerdo importante. Ahí hay una discusión que dar respecto al tema recursos fiscales, respecto a si se puede emitir o no se puede emitir. Bueno, ahí ¿cuál es la recepción del presidente sobre esta propuesta que vos planteaste? Yo te diría que al presidente le gusta la idea. Tiene algunos límites, porque digo, todo esto que no se previó que como la situación social iba a ser mejor y como la pandemia iba a estar controlada, cerrábamos un acuerdo con el fondo. Y el presupuesto que se elaboró tiene que ver con la discusión del acuerdo con el fondo. Ahora, ese presupuesto no tiene los recursos para esto. Y la verdad que lo que nosotros creemos, y no solo yo, un espacio muy amplio del Frente de Todos, que ha sacado la proclama del 25 de mayo y demás, no hay que tener tanta prudencia fiscal en este contexto. De emergencia. Y la inversión para llevar adelante la política que nosotros planteamos equivale a 2,9% del producto. Ahora, te hago un es punto financiable. acá, un segundo. Esto entiendo que lo piensan como un parche en el medio de una emergencia donde la mitad de los pibes y pibas son pobres. Es una propuesta interesante la del ingreso universal. Ahora yo pregunto, ¿hay alguien pensando en que estos pibes y pibas tengan laburo el día de mañana, que no estén afuera del sistema, más allá del ingreso universal, digamos, de crecer con igualdad y no dejando a la gente afuera del sistema? Bueno, en realidad está pensado no solo desde el punto de vista de lo social y de atender una situación complicadísima que es el deterioro. Tenemos la última medición del INDEC es 45% de pobreza en el último trimestre del 2020. Estaremos en 43, porque en general el aguinaldo pega en el otro trimestre y baja un poco, pero estamos complicados. Macri se fue con 37. La situación se agravó. Creció la indigencia, el hambre, también más que lo que creció la pobreza. Consecuentemente, esta discusión hay que darla, pero no solo para atender esto. Nosotros necesitamos ampliar la demanda en el mercado interno. Necesitamos un shock de ingresos que ponga consumo. ¿Por qué? Porque en tanto el mercado interno está anémico, porque tiene la mitad de la población pobre, en realidad eso tiende a ahogar el proceso de recuperación. De hecho, la recuperación de la actividad económica que se dio de mayo del 2020 para acá comenzó a desacelerarse. Sí, los últimos datos de febrero, marzo y abril van dando desaceleración y tasas negativas. Ahora, ¿Por Claudio, qué? Porque el 70% de la actividad depende del mercado interno. Y si nosotros no levantamos el mercado interno, esto no funciona. Por ende, la discusión de los precios y un shock de ingresos que para que sea real tiene que llegar
porque no estamos en la Argentina integrada. La Argentina integrada, vos tenías política salarial, recomponías el mercado. Hoy vos tenés la mitad de la población en situación de informalidad y desempleo. Por lo tanto, no alcanza con reforzar salarios, no alcanza con reforzar jubilaciones, que tenés que tener una política de ingresos hacia aquellos que están afuera. A ver, Claudio, vos decís, ha cambiado el escenario, por lo tanto hay que cambiar la política. Se prevé una cosa, hay otra cosa. Ahora, para tomar un poquito de dimensión de lo que estamos hablando respecto al aporte solidario, que tanto ruido hizo, veíamos ahí la carita de Tevez, de Batistuta, en los medios grandes coberturas sobre este tema de manera crítica en general. Vamos a ver esta torta para tener dimensión de cuánta gente está involucrada. Esa rayita que ven ahí es la gente del total de la población argentina que tiene que pagar el aporte solidario. 13.000 argentinos son más o menos. Es 0,02. 0,02 las personas que tienen un patrimonio superior a 200 millones de pesos. Eli, ¿y la enorme polémica está dada a partir de ese ínfimo número de argentinos. ¿Por qué crees que se presenta tanta resistencia? Yo te diría que hay un comportamiento histórico del poder económico en la Argentina que resiste sistemáticamente cualquier estrategia de reforma impositiva con contenidos progresivos. Argentina tiene un sistema impositivo profundamente injusto, hay una verdadera rebelión fiscal de los ricos ante cualquier intento de que paguen, que ha llevado incluso a que vos tenés informes de la AFIP donde te muestran que la alícuota que pagan los millonarios equivale al 16%, mientras que cualquier trabajador bien remunerado... Disculpame, ningún gobierno implementa una reforma tributaria. Por eso cuando yo dije lo que dije, mientras no avancemos en una reforma impositiva integral, ¿qué es lo que hay que hacer? Una reforma impositiva integral que tiene que garantizar una progresividad tributaria, ir sobre los sectores de mayor capacidad económica. Mientras esto no ocurra, el aporte solidario hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque además el aporte solidario tenía que ver con una emergencia que no desapareció, está igual que estaba. Aparte refleja una discusión que se está dando en el mundo. Hoy la OCDE aprobó, millonarios, se pronunció. Millonarios que han sacado solicitadas diciendo que quieren pagar impuestos para que se resuelvan situaciones. Entonces me parece que, acá hay un cierto pensamiento un poco atávico y atrasado de los sectores más concentrados del capital en la Argentina que transforman la discusión de un impuesto... Atrasado, no, egoísta me parece. No, pero lo que pasa es que si vos te fijás en otros países del mundo no ocurre. Argentina tiene entre impuestos al trabajo e impuestos al consumo el 72% de la recaudación. Ahora, ¿tendrá algo que ver también al revés que en cualquier lugar del planeta? Con la desconfianza en el cambio de reglas de juego del país? ¿Cómo? No, si tendrá algo que ver lo que piensan los empresarios que se resisten. Si ellos cambian las reglas de juego. Bueno, pero ¿Quién sostuvo el golpe militar del 76? Ellos. ¿Quién sostuvo a Carlos Menem? Ellos. No ¿Quién sostuvo a Mauricio Macri? Lo que vos Ellos. estás diciendo también es un país que cambia todo el tiempo las reglas de juego, hay un país no en importa disputa, quién esté cierto. gobernando. Hay un país en discusión. Hay un país en discusión, hay actores que tienen niveles de poder relativo muy importantes que se han quedado con una parte sustantiva de la riqueza en la Argentina. Una Argentina que después de 50 años es otra. Nosotros en los 70 teníamos niveles de desempleo del 3% y niveles de pobreza que no llegaban al 5%. Entonces la Argentina con la mitad de la población pobre y con una tasa de desempleo del 10% y con un porcentaje de un 33% de la población que en realidad busca empleo aún teniendo trabajo porque es pobre laburando, porque este es el otro tema, hay que dar trabajo. Sí, ¿qué trabajo? Porque el trabajo, hoy hay el 34% de los ocupados que laburan son pobres, el 22% de los trabajadores en blanco. Sí. Que laburan son pobres. Es tremendo lo que contás. Ahora, vamos a los números, Eli, específicamente que vos tenés sobre los empresarios que pagaron, para qué fue la plata. La experiencia fue muy positiva para el gobierno porque logró que de 13.000 más o menos se estima la cantidad de personas alcanzadas con patrimonios, recordamos de más de 200 millones de pesos, pagaron 10.200 argentinos, efectivamente, y por un total de 230.000 millones, un poquito más de 230.000 millones de pesos según los datos de hoy de la AFIP,
Hubo también 235 demandas, pero esta semana se conoció 235 demandas. Presentaciones judiciales, en muchos casos de algunos contribuyentes que pagaron, Igual pero le hicieron la demanda. reclamaron ante la justicia igualmente. ¿Diciendo qué? Y que era confiscatorio. Básicamente es el argumento principal de la mayoría de las demandas es que es una confiscación contra la propiedad privada. Porque sostienen que ya pagan impuestos a las ganancias o otro tipo de impuestos, pero esta semana se produjo el primer fallo de fondo que fue favorable y ratificó, digamos, el impuesto, la constitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas, y ya hay más de 53 denuncias que fueron desestimadas, rechazadas en el ámbito de la justicia. O sea que no ha sido una mala experiencia para el gobierno ha sido muy buena, esta recaudación. Muy buena porque la mayor parte pagó, porque se demostró que toda la hojarasca discursiva construida, como siempre que se intentó cobrar un impuesto de esta naturaleza, en realidad, cuando vos avanzás con decisión política, esto se puede hacer. Hay que tener un dato. Los impuestos a los patrimonios en la Argentina representan el 4% del total de la recaudación nacional, provincial y municipal. Se recauda más por consumo. 4. Se recauda más por consumo que por IVA patrimonio. se recauda Sí, más. obvio, 42% impuestos al consumo. Claro. ¿Cómo es la proporción en los países desarrollados? En los países desarrollados, entre impuestos a la riqueza, a los patrimonios Danos y a el las ejemplo de altas algún rentas. país en particular de cómo es. Pero podés tomar, bueno, ustedes mencionaron acá el caso de Noruega, el caso de Suecia, digamos, Alemania, son todos países que tienen impuestos a los patrimonios y a las rentas que están en el orden del 50 y 60% Aparte, de la en el mundo, recaudación total. no, Normalmente en el mundo el impuesto al consumo no supera el 25-30% de la recaudación. Bueno, de hecho ahora la discusión, estados nacionales peleando para que efectivamente... Contra las multinacionales. Hoy el pronunciamiento de OCDE tiene que ver con eso. Para que no, para que paguen impuestos en los lugares donde producen y que no se radiquen en paraísos fiscales, digamos. No donde producen, donde venden y generan ganancias. Donde generan eso. ganancias. Ahora- Incluso hay que tener en cuenta que estos patrimonios de los que estamos hablando, el 70% de ese patrimonio está afuera. Estos Además. multimillonarios de los que Sí, hablamos además. llevan Que adelante son el normal- 0,2%. Exactamente. Esos multimillonarios llevan adelante a través de... En realidad, los multimillonarios son la contrapartida de los grandes conglomerados empresarios que existen en la Argentina y que tienen un control apreciable de la actividad económica. Estos sectores llevan adelante un proceso de lo que se denomina planificación fiscal nociva, es decir, llevan adelante mecanismos para eludir el pago de impuestos, Sí. tanto respecto a sus patrimonios como a sus ganancias. Crean sociedades que van mediando la relación entre el propietario y quien efectivamente termina apareciendo. Entonces, por eso es que se da la situación de que tenés prácticamente el 70% afuera. Y se da, hay algo que también no se tomó, que es el listado de los que fugaron guita durante los 4 años de Macri. El 1% de las personas físicas, 66.000 personas, son las que se llevaron el grueso de la guita, y el 1% de las empresas, el otro. O sea, el 70% de lo que se fugó se fue entre el 1% de las empresas y el 1% de las personas. Ahora, Claudio, todo esto que vos estás describiendo y que hacen los países más desarrollados, con mayores niveles de igualdad de las sociedades, de verdad, en concreto, le llevaste la propuesta al presidente, decís que lo vio con buenos ojos. ¿Hay chances de que esto suceda? ¿Reales? ¿En Yo creo concreto? que el Frente de Todos es una coalición política donde hay múltiples actores que piensan de manera similar a esto que estoy planteando. Y otros que no, por Y hay eso. otros que no. Hay una discusión, como es lógico, pero creo que hay una realidad. El Frente de Todos fue votado para modificar la situación social de la Argentina, repudiando el escenario económico y social que existía. Hay un contrato electoral fundante. Bueno, hoy, las condiciones de vida de la población dependen de dos cosas centrales, por lo menos para nosotros. Uno es el tema de la pandemia y consecuentemente el tema de la vacunación. En esto el gobierno es uno de los 20 países en el mundo que está haciendo las cosas razonablemente bien. El otro punto en donde el gobierno hasta ahora no ha hecho las cosas bien, en donde los formadores de precio han resistido de manera expresa las pautas del gobierno y han terminado desarmando la política económica oficial que pretendía una recomposición mercado internista y no la tiene.
acá hay que cambiar la discusión. El gobierno planteó un escenario de acuerdo con estos factores de poder, que tiene como respuesta nada, no hay acuerdo. Entonces, como no hay acuerdo, hay que apelar a ser más riguroso con la ley, hay que acomodar las coaliciones sociales que acompañan al Frente de Todos y hay que ejercer la política para que efectivamente las cosas tengan el resultado que tienen que tener. Claudio, necesitamos un consenso, un control social del proceso inflacionario. Volvió a escena Cristina Kirchner, pasamos unos tapes. Habrá un poquito de la zaraza de la oposición. Quería por lo menos tu opinión respecto a este discurso de Cristina Kirchner. Mira, yo no la escuché ahora acá, no escuché el discurso de ella, pero independientemente de la frase, lo que sí creo es que necesitamos elevar el debate político de la Argentina. Eso sí creo y en eso estoy completamente convencido. Un poquito más. El debate político es muy pobre. Muy pobre. A ver si ponemos un ejemplo, poneme de eso. ¿Por qué consideras que es pobre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando que vos tenés esa visión? Porque seguimos del debate? discutiendo, digamos, a ver, la idea del acuerdo con el poder para que las cosas funcionen es una idea que está en discusión. O vamos al tema que ustedes plantearon antes, para no tomar hay un conjunto de latiguillos permanentemente puestos sobre el escenario donde no le cobremos impuestos a los ricos porque si no, no invierten. Resulta que no le cobras impuestos a los ricos, pero no invierten. Y no solo no invierten, sino que tienen el 70% de la guita afuera. Y no hay nadie diciendo esto. Discutamos en serio. Entonces, si yo trato de, tenemos que hacer buena letra con la comunidad financiera internacional. Hago buena letra. Voy en una discusión amigable con los acreedores privados y quiero hacer una discusión amigable con el fondo. Y te sacan una calificación como la que sacó el Morgan, diciéndote en nombre de ningún argumento económico, sino simplemente un argumento ideológico, que es decir, ustedes tienen control de capitales y el mercado cambiario, cuando, hermano, la política económica anterior, que no lo tuvo, generó un desastre en donde el propio Fondo Monetario Internacional reclamó el control de capitales y el mercado cambiario. Bien. Entonces hay tantas cosas trilladas que son como el saldo de discusiones que no terminamos de resolver, que me parece que hay que levantar un poquito la discusión. Hablaste del fondo, vamos a hablar un poquito de endeudamiento también con un discurso de Cristina Kirchner, pero te vamos a agradecer que hayas estado esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno,